Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ailil Martínez, soy estudiante de la maestría en Gerencia Educacional y me encuentro realizando una tarea virtual, por lo que quisiera conversarles un poco sobre lo que ha sido la supervisión educativa en Venezuela y a través del tiempo. Primeramente es importante destacar que todas las instituciones educativas deben ser gerenciadas al igual que cualquier otra organización, y dentro de las funciones gerenciales que conocemos, las funciones básicas, existe una fase de planificación, una fase de organización, una fase de dirección y finalmente una fase de control. En esta fase de control, todo gerente tiene la oportunidad de reforzar todas esas prácticas, todas esas actividades que han sido positivas para la organización, pero además, y mucho más importante, tiene la posibilidad de evaluar todas esas prácticas que han tenido ciertas fallas o que han repercutido negativamente en el curso de los planes, los proyectos o las actividades realizadas dentro de la organización. Por esta razón, esta fase de control es importantísima porque además contribuye a realizar una evaluación sobre hasta qué punto se han alcanzado las metas y los objetivos propuestos en la planeación o hasta qué punto no. El proceso de supervisión es importante porque es parte de esa fase de control. Entonces, la supervisión educativa, contribuye en la organización, en las instituciones educativas, a dar un seguimiento con respecto a las prácticas, a las políticas educativas que se emprenden desde los niveles más altos hasta los planteles, si se puede decir así. Es importante destacar que hay muchos autores que definen la supervisión educativa desde diversas perspectivas, desde diversas teorías, pero en el caso de Venezuela, muy específicamente, el Estado lo define o la define a través de la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 43, como un proceso único, un proceso integral, holístico, social, humanista, sistemático y metodológico, que además tiene la finalidad de orientar y acompañar el proceso educativo en el marco de la integración escuela, familia, comunidad, y que además atiende las diferenciaciones o las características particulares en los diversos niveles y subsistemas del sistema educativo. Ahora bien, entendiendo que la supervisión es un agente crucial de acompañamiento y de orientación para los sistemas educativos en Venezuela, y no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, entonces es importante subrayar que la misma posee, por un lado, un carácter universal, pues muchos autores se han dedicado a conversar, a escribir, a indagar sobre esos postulados universales sobre la supervisión educativa. Hemos conocido ciertas definiciones, algunos principios, algunas características, incluso algunas funciones sobre la supervisión educativa que pueden ser aplicados en forma generalizada. Tal es el caso de Nerici, por ejemplo, que él postula unas funciones para el supervisor educativo y que además las clasifica en 3 grandes grupos. Un primer grupo que serían las funciones técnicas, las cuales suponen investigar, orientar la labor docente, coordinar programas y planes. Por otro lado están las funciones administrativas, que incluyen intervenir en la gestión administrativa en sus diversos niveles, ejercer liderazgo, tomar decisiones y evaluar el proceso de supervisión. Y finalmente, el autor nos presenta unas funciones sociales que van desde propiciar la buena comunicación de la comunidad escolar hasta tratar aspectos de ética, de autorrealización y hasta de motivación. Entonces, fíjense, esos serían postulados universales. Sin embargo, no se puede dar por sentado que estas funciones, por ejemplo, sean delimitativas para las funciones de un supervisor en determinado caso, en determinada situación, en determinado sistema. Por esto, debemos entender que cada sistema educativo presenta unas realidades diferentes, un momento histórico diferente, un momento político diferente, por lo que la supervisión se va, si puede decirse así, amoldando, se va adaptando a la realidad educativa que esté atravesando algún país o algún país. En este punto de reflexión sería de gran ayuda sintetizar las ideas de Rodríguez, Martínez y Calderús, quienes en miras de dar un paseo por la evolución histórica de la supervisión educativa en Venezuela, muestran 6 etapas básicas marcadas fundamentalmente por los ordenamientos jurídicos propios de cada época. Para iniciar esta lista, mencionan una primera etapa que estaría comprendida entre el año 1870 y 1915.
En este periodo la supervisión se inclinaba hacia un enfoque, digamos, un poco más autoritario, o tenía un tinte autocrático, como una distinguida marca coercitiva y fiscalizadora, por demás alejada de problemas surgidos de la docencia en sí. Luego nos presentan las autoras una etapa comprendida entre el 1915 y 1936, en la cual el sistema de supervisión progresa hacia una perspectiva docente administrativa, regulada oficialmente e iniciando a inclinarse hacia las actitudes técnicas de los maestros. Así entra en marcha un nuevo lapso comprendido entre el año 1936 hasta el 47, en el cual continúa ese auge de esa perspectiva técnico-administrativa, pero ya con una valoración basada, digamos, en ciertos juicios más subjetivos y hasta cierto punto dogmáticos. Seguidamente se presenta una etapa, una fase comprendida entre el año 1948 y 1980, en el cual se evidencia en el país una fuerte inclinación hacia la reglamentación y las leyes que rigen el aparato escolar. Fue en el año 1948, por ejemplo, cuando se proclama la Ley Orgánica de Educación Nacional, y en este lapso es en el cual la supervisión educativa comienza a adquirir un enfoque docente administrativo basado en el Estado, es decir, las políticas de la supervisión educativa van encaminadas a velar porque los ordenamientos, las normas, las leyes establecidas por el Estado sean cumplidas. Posteriormente, desde el año 1981 hasta el 99, se plantea la supervisión como un proceso de control y fiscalización administrativo que velaba por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación. Es importante destacar que para esta temporada se promulgó la Ley Orgánica de Educación, que es la que tenemos en vigencia hasta este momento, y su reglamento, centrándose así la supervisión y el cumplimiento de esas leyes, pero además en otros aspectos como matrícula, planta física, entre muchos otros. Finalmente, surge una nueva etapa que creo es la que estamos viviendo actualmente, que es a partir del 2000 hasta la presente fecha, que se pregona el enfoque democrático de la supervisión, con un matiz participativo. Recordemos que el gobierno actual, desde la Constitución, pregona una democracia participativa, entonces eso se ve evidenciado en distintos sistemas, incluso en el sistema educativo y en el ámbito de la supervisión. Entonces, en esta nueva percepción de la supervisión, hay un tilde transformador. El supervisor debe buscar la transformación, debe actuar a favor del acompañamiento, de la orientación y la articulación de todos los actores de la comunidad educativa. De esta manera poder cumplir los objetivos de la educación bolivariana. Ahora bien, la transformación y evolución a nivel de educación, y muy específicamente de supervisión educativa, no es solo una cuestión de épocas, ya lo dije anteriormente. No solo nos basamos en cultura, en espacios históricos, en momentos históricos, sino también en asuntos de cultura. Cada país presenta una realidad diferente, por ende la supervisión educativa, vista desde las necesidades educativas de cada región, de cada país, va a tener unos intereses, unas particularidades completamente diferentes. Mogollón, citando la revista Currículo, realiza o nos presenta un pequeño esbozo bastante interesante sobre diversas posturas en términos de supervisión a nivel internacional. Nos menciona, por ejemplo, países como Argentina, cuya acción supervisora se centra en funciones básicas, promoviendo la igualdad de oportunidades y la formación para transformar la acción supervisora. En México, por ejemplo, el proceso supervisor se centra en el perfeccionamiento de las prácticas de enseñanza-aprendizaje y se apoya básicamente en la actuación de la comunidad. En Colombia, por su parte, se encuentran entre las funciones del supervisor servir a la escuela, utilizar recursos naturales, buscar ayudas y evaluar procesos, mientras que en España se presenta una supervisión un poco más estructurada, es un proceso administrativo gerencial, administrativo pedagógico y además orientador. Finalmente, entre muchos otros países nos presenta o nos menciona a Estados Unidos, país en el cual se hace presente una supervisión educativa inclinada hacia el perfeccionamiento y orientación técnica, asesorando en todo momento al docente. Con lo antes expresado, no queda duda entonces de que una de las características más relevantes de la supervisión es la flexibilidad. Como lo vengo diciendo, la supervisión puede tener ciertos postulados universales, algunas características
básicas, algunas funciones básicas. Sin embargo, el proceso de supervisión tiene que ir adaptándose a la realidad que el sistema educativo y que incluso los niveles y las modalidades dentro de ese sistema estén viviendo. La realidad de un pueblo zuliano no es la misma realidad de una ciudad, digamos, del centro del país. Entonces, la supervisión debe ir encaminada a particularizar las necesidades del sistema educativo según las regiones, según los tiempos, según los requerimientos políticos, sociales, entre muchos otros. En este sentido, y a modo de conclusión, puedo sostener que la supervisión educativa en Venezuela, además de las características, principios y funciones antes mencionados, debe servir de gran apoyo al Estado. Recordemos que estamos viviendo un momento de transformación curricular que no solo ha tocado a niveles, digamos, que ya han venido trabajando en esta evolución, en esta transformación, sino que ha tocado niveles que antes no habían sido tocados, como es el caso de la educación media. Los liceos venezolanos están viviendo una transformación curricular fuerte. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál sería la función principal de un supervisor ahorita? ¿Será que debemos basarnos en una inspección sobre matrícula, sobre infraestructura, sobre qué profesores están entregando planificación o no? Considero que el proceso de supervisión actualmente en el país debe estar encaminado a lo que serían, digamos, todo este proceso, toda esta ola de cambio, de transformación. Entonces, para concluir, quiero reforzar mi postura de que los supervisores no solo deben ser personal capacitado, porque sí, efectivamente tienen que cumplir un perfil, tienen que tener unos conocimientos sólidos, tienen que tener además ciertas actitudes de líder que lo conduzcan a manejar gente, a disuadir a las personas, pero en este caso, en este momento histórico que estamos viviendo actualmente, debemos disuadir a las personas en términos de transformación, en términos de adaptación. Debemos ser orientadores, en términos de supervisión, debemos ser orientadores para así poder ayudar a todas las personas a entender todo este proceso de transformación, a entender por qué necesitamos cambiar, por qué necesitamos ajustarnos a un nuevo modelo. Espero les haya gustado mis ideas, mis reflexiones y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Besos.